Buenos días con todos. Permítame presentarme una vez más. Soy el ingeniero Rubén Galeas Arana. En esta oportunidad les voy a mostrar un video en el cual haremos algunas aplicaciones prácticas con respecto a lo que es el uso de constantes y de las 6 operaciones aritméticas que permite el MATLAB. Antes de hacer dichos ejemplos, les enseñaré el uso del punto y coma en el MATLAB. Fíjense, si yo genero una variable tal como a igual a 12, por ejemplo, y no pongo punto y coma, nada, simplemente enter, entonces ustedes ven que este valor se replica. Si yo tengo el valor de b, por ejemplo, igual a 13.5, por decir, entonces también de igual manera, como no he puesto punto y coma, este valor se replica. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, digo c es igual a 5.78 y presiono el punto y coma? Fíjense, se van a fijar en este momento que el valor no se replica. Es decir, cuando pones punto y coma, simplemente el valor se almacena internamente en la memoria, como podemos ver en la ventana Workspace. Ahí está el valor de C 5.78. El valor de B también es 13.5, pero el valor de B y el valor de A, como no puse punto y coma, se han replicado. Entonces, cuando por ejemplo quiero hacer una operación matemática tal como X es igual a A más B, por ejemplo, si no pongo punto y coma, simplemente el valor de X se va a replicar, ¿no? Y si pongo punto y coma, no se va a replicar, se va a almacenar internamente. No voy a poner punto y coma en este momento, y ustedes ven que el valor de X se replica 25.50, que también está acá. Y si pongo Y es igual a, por decir, A más C, ¿no? Y pongo punto y coma, simplemente, como estoy poniendo el punto y coma, no se va a observar el resultado, pero sí se va a almacenar internamente, es decir, el valor de Y es 17.78. Entonces, eso es lo que se utiliza tanto, en qué momento se debe utilizar el punto y coma y en qué momentos no. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente. Cuando ustedes van a almacenar un valor, ustedes no quieren que se replique. Por ejemplo, voy a borrar todos los valores. Con clear ya sabemos que se borra todas las variables. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner b igual a 12. Este valor yo ya no necesito que se replique, porque este valor yo sé que es valor 12, entonces yo no necesito que se replique, por lo tanto debo poner simplemente punto y coma. Entonces, como verán, el valor de b se ha almacenado, acá es el valor de 12. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, a igual a 13.5, tampoco necesito que ese valor se replique, por lo tanto debo poner punto y coma. Pero si yo hago una operación y digo c igual, por ejemplo, a dividido entre b, por ejemplo, allí sí no debo poner punto y coma, porque yo quiero observar el resultado de esa operación. Entonces ahí simplemente se debe poner sin punto y coma, de tal manera que yo sé que el valor de C es 1.12. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto punto y coma? Simplemente el valor lo hubiera tenido que observar en la ventana Workspace. Muy bien, entonces eso era lo que les quería mostrar antes de continuar con el video. Bien, ahora sí haremos las aplicaciones prácticas correspondientes. Para eso voy a borrar todas las variables nuevamente y voy a limpiar pantalla. Además, voy a compartir la parte de los ejemplos con el MATLAB. Para ello voy a tener que minimizar un poco, o sea, voy a tener que acortar la ventana del MATLAB y de esta manera para poder compartir los problemas o los ejercicios y la solución que voy a dar acá. Bien, ahora iniciaremos con los ejercicios de aplicación de lo que corresponde a constantes y operaciones aritméticas en MATLAB. Para ello vamos a utilizar el presente ejercicio. Dice, crear la variable r igual a 0,346 radianes y luego convertir a grados sexagesimales. Para ello se debe usar esta fórmula y todos sabemos en trigonometría que para convertir un ángulo en radianes y convertir a sexagesimales debemos utilizar esta fórmula. Por lo tanto, esto nos servirá primero para declarar una variable y luego para utilizar la constante pi en la fórmula. Primero definiremos la variable r. R va a ser igual a 0.
346. Debemos recordar que acá dice 0,346, esto es en el sistema internacional, pero en MATLAB sí tenemos que poner necesariamente punto. Además, debo poner punto y coma porque yo no quiero que se replique el valor de R. Entonces ya solamente yo acá en este caso yo sé que vale 0.346. Ahora voy a calcular la variable S, que en este caso es S mayúscula, que va a ser igual a 180 por R, que ya he definido anteriormente, todo eso dividido entre el valor de pi, que es una constante en MATLAB, como hemos ya estudiado en la parte de teoría en el video anterior. Entonces, en este caso, 180 por R sobre pi, simplemente yo no debo poner punto y coma porque yo quiero ver cuál es su valor de S. Entonces en este caso dice el valor de S va a ser 19.8243 grados sexagesimales. Bien, con eso hemos terminado el primer ejercicio, que era relativamente simple. Ahora haremos el siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 dice: calcular el volumen del cilindro que se muestra en la siguiente figura, sabiendo que el radio es de 50 centímetros y la altura de 2 metros. Entonces, para lo que vamos a hacer en MATLAB tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dice, antes de solucionar se debe tener cuidado con las unidades. En este ejemplo, R vale 50 centímetros y H 2 metros. Por lo tanto, se debe uniformizar de la siguiente manera. El radio, que es 50 centímetros, debe ser 0,5 metros y la altura 2 metros. Es decir, si el radio está en metros y la altura en metros, el volumen me va a salir en metros cúbicos. Entonces, para ello utilizaremos la fórmula que se define en este gráfico. El volumen es, dice, pi por radio al cuadrado por la altura, es decir, es el área del círculo de la base por la altura del cilindro. Bien, entonces definiremos en este caso la variable R, que para nuestro caso será 0.5 metros, que equivale a 50 centímetros. 0.5. Punto y coma pondremos porque no nos interesa que se replique. Luego vamos a poner H. H igual a 2, también pondremos punto y coma porque no queremos que se replique. El volumen, entonces ahora sí podemos calcular el volumen. V mayúscula va a ser igual a ¿qué? Aplicamos nuestra fórmula. Pi por radio al cuadrado, o sea, radio elevado al cuadrado. Ya todos sabemos que existe una operación aritmética que es elevado a un exponente al cuadrado, y en este caso por H. Entonces acá sí no voy a poner punto y coma porque yo quiero visualizar el resultado del volumen, y en este caso nos sale 1,5708 metros cúbicos con los datos que hemos ingresado. Ahora haremos un tercer ejemplo. El ejercicio número 3 dice: se tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Convertir dicha temperatura a las escalas en grados Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Para ello, todos sabemos que en química o en termodinámica se tiene estas fórmulas para convertir de una temperatura en una unidad respectiva a las otras unidades. Entonces, por ejemplo, lo que ahora me están dando es grados centígrados, por lo tanto este dato yo tengo y debo hallar en Kelvin, en Fahrenheit y en grado Rankine. Entonces para eso yo voy a despejar las fórmulas, ¿no?, correspondientes de esta fórmula total. Entonces bien, voy a ingresar primero los grados centígrados, que le voy a decir C es igual a 20. Como ustedes verán, yo no necesito que se replique 20, por lo tanto voy a ponerlo C igual a 20. Entonces, una vez que yo sé, lo primero que voy a calcular entonces es los grados Kelvin, y para eso yo aplicaré estas dos primeras partes de la fórmula, y como es 5 y 5 el denominador, simplemente diremos que el grados Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273, porque esto pasará sumando al otro lado. Entonces diremos Kelvin va a ser igual a C, que hemos ingresado 20, más 273. Por lo tanto diremos 20 grados centígrados va a ser igual a 293 grados Kelvin. Ahora, una vez que he calculado eso, voy a calcular ahora utilizando este factor de acá y con este otro factor a grados Fahrenheit. Entonces en este caso diremos, voy a despejar el grados Fahrenheit y voy a decir, este 9 pasará multiplicando acá y dividiendo entre 5, y el menos 32 pasará sumando. Es decir, grados Fahrenheit, F va a ser igual a 9
por C sobre 5. 9 por C sobre 5, y este menos que está restando acá pasará sumando, por lo tanto acá será más 32. Acá no voy a poner punto y coma porque quiero observar justamente el resultado. En ese caso, 20 grados centígrados equivale a 68 grados Fahrenheit. Y luego haremos con grado Rankine. Y con esto de grado Rankine, de igual manera que el anterior, multiplicaremos por 9, dividiremos entre 5 y sumaremos 492. Muy bien. Entonces, grados Rankine va a ser igual a 9 veces el valor de C, que corresponde a grados centígrados. Voy a dividir entre 5 y voy a sumar más 492. Bien, entonces ya hemos completado, ¿no? nuestro ejercicio número 3. 20 grados centígrados equivale a 293 grados Kelvin, a 68 grados Fahrenheit y a 528 grados Rankine. Ahora haremos el cuarto ejercicio, que corresponde a una aplicación de la ley de Coulomb. Todos sabemos que cuando las cargas, por ejemplo, son positivas, las fuerzas se repelen, y cuando se carga negativa con positiva, las fuerzas se atraen. Esa es una aplicación de la ley de Coulomb. ¿Y qué dice la ley de Coulomb? Que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas va a ser igual a una constante K, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por el producto de las cargas, carga 1 y carga 2, sobre la distancia r al cuadrado que los separa, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que indica la ley de Coulomb. Por lo tanto, para aplicar en este ejemplo diremos, vamos a definir primero la carga Q1, que vamos a poner Q1. No se olviden, acá tiene que cumplir las características de una variable, es decir, debe empezar por una letra y puede estar seguido por un dígito, en este caso, ¿no? Entonces, también aprovecharé esta oportunidad para explicarles cómo es que se ingresan los valores 10 a la menos 6, por ejemplo, en este caso. Entonces, yo debo poner ahí 1e a la menos 6. Este 1e a la menos 6 significa que es 1 por 10 a la menos 6, tal como indica el valor de Q1. Presiono Enter. El valor de Q2 va a ser igual a 2,5 por 10 a la menos 6. Entonces, ahí pondremos 2.5 e a la menos 6. Eso también indica de que el valor de Q2 es igual a 2.5 por 10 a la menos 6, tal como indica en el ejemplo. Luego, acá dice se encuentra en reposo y en el vacío a una distancia de 5 centímetros, similar al caso, el ejercicio que hicimos anteriormente. 5 centímetros, esto tiene que estar, el radio tiene que estar en unidades de metros. Por lo tanto, ahí la distancia R, diremos, va a ser igual a 0.05, porque 5 centímetros equivale a 0.05 metros. Con eso yo ya puedo hallar la fuerza de Coulomb. Entonces acá diremos, fuerza va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9. Entonces debo poner ahí 9e a la 9, que multiplica a carga 1 por carga 2 entre R elevado al cuadrado. Acá ya no voy a poner punto y coma porque justamente yo quiero calcular la fuerza. En este caso la fuerza me sale 9 newton, ¿no? En las unidades van a ser 9 newton. Por último, haremos una aplicación de circuitos eléctricos. Muchas veces es necesario convertir en un circuito eléctrico cuando está en una conexión delta, como el que está acá de color rojo, o una conexión estrella, como está acá de color azul. Es decir, cuando yo quiero convertir de un delta a una estrella, debo utilizar estas fórmulas. Y cuando quiero convertir de una estrella a delta, debo utilizar estas fórmulas. Para ello aplicaremos estos valores que nos están dando en el ejercicio. Dice, conociendo los valores de RA, entonces ahí voy a ir definiendo RA, RB y RC. RA va a ser igual a 5. En este caso punto y coma. RB va a ser igual a 10, punto y coma. Y RC va a ser igual a 7.5, punto y coma. Con estos tres valores que estoy ingresando acá, debo calcular R1, R2 y R3, es decir, debo utilizar estas fórmulas. Entonces acá voy a mostrarles también cómo se debe utilizar los paréntesis adecuadamente. Por ejemplo, para R1, ¿a qué va a ser igual? A RB
a RB por RC, dividido, acá debo utilizar necesariamente el paréntesis, en la parte del numerador no es necesario utilizar el paréntesis, en la parte del denominador sí, porque es una sumatoria, por lo tanto acá voy a poner RA más RB más RC. Y no voy a poner punto y coma porque yo quiero ver el resultado de R1. Entonces R1 dice que va a valer 3.33, ¿no? En este caso con estos valores de RA, RB y RC. Ahora calcularemos R2, que va a ser igual, bueno, también aprovecharé para decirles, por ejemplo, cuando yo ya quiero, como yo ya hice una fórmula similar acá, simplemente con la flecha yo puedo regresar, ¿no? O sea, flecha hacia arriba, y en vez de, para ya no estar volviendo a poner la fórmula, entonces acá solamente pongo R2, y además ya sería RC por RA, por lo tanto acá sería RC por RA. El denominador es exactamente el mismo, como vemos, para las tres fórmulas, por lo tanto, yo puedo acá presionar Enter, y ya me va a salir en este caso R2. Y para R3 hago lo mismo, R3 solamente con las flechas nomás ya reemplazo, y ese va a ser RA por RB, ¿no? Por RB. Sobre la misma fórmula, por lo tanto hago Enter y ya tengo el valor de R1, R2 y R3 conociendo RA, RB y RC. Ahora ya haremos el inverso, es decir, la otra parte del problema. Dice, luego, conociendo los valores de R1, R2 y R3, debo calcular RA, RB y RC. Entonces ahora haremos el inverso. Para ello limpiaré pantalla porque esté un poquito más claro. Entonces digamos, si yo conozco ahora R1, que según el problema R1 es igual a 8 ohm, entonces punto y coma en este caso, R2 igual a 3 ohm, punto y coma, y R3 igual a 6 ohm, punto y coma. Ahora debo calcular entonces RA, RB y RC. RA va a ser igual, de acuerdo a esta fórmula, acá sí tengo que utilizar paréntesis para el numerador, porque es una suma que tiene que hacer y dividir todo entre R1, por lo tanto, ahí debo utilizar paréntesis de esta forma, y ahí voy a decir R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1. Todo esto dividido entre R1. Acá no voy a poner punto y coma porque yo quiero visualizar el resultado de RA. Entonces presiono Enter y me sale 11.25. Para el RB, similar, con la flecha nomás hago una flecha hacia arriba para nuevamente ver el resultado y le digo RB, ahora voy a calcular, y si ustedes ven la fórmula, el numerador en todos los tres casos son iguales, el único que va cambiando es el denominador R1, R2 y R3, entonces en este caso, acá en vez de poner R1 pondré R2 y presiono Enter. De igual manera haré para el RC, esto a veces en MATLAB nos ayuda para hacer algunas operaciones con más facilidad. R3, con eso estaría calculando los tres valores que corresponden a este ejercicio. Bien, con esto hemos terminado el presente video. Si es que el video les ha sido de utilidad y les ha gustado, por favor hagan un like y suscríbanse a mi canal. También, si quieren hacer algún comentario para poder solucionar algún problema en MATLAB, pues estaré siempre a sus órdenes. Muchas gracias por el día de hoy, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.